soy parte integrante de ese grupo de WhatsApp, puedo contar algunas cosas que a lo mejor acá el licenciado doctor Naclerio no conoce, entonces por ahí podemos dividir la charla en, yo voy a contar un poco de la cocina y hacer unos comentarios sobre los libros, y Alejandro, que es un economista serio, no como nosotros, va a comentar el libro como si fuera un economista serio. A ver, estoy un poco quejoso con la charla en dos cosas, en dos temas. Primero me quejo del título del libro, porque me parece que el título que le habíamos puesto al inicio era mucho mejor. Y el título que tenía digamos, el libro decía algo así como: tenemos que dejar de robar con el tipo de cambio por lo menos por 2 años. Ese fue el disparador del libro, que tiene un poco que ver con lo que decía Florencia de este elixir curativo que es el tipo de cambio para los economistas generalmente heterodoxos o aquellos con los que discute el libro. Y después la otra queja que tengo es con mis alumnos, que hay algunos andan por acá, que siempre nos dicen: uy, otra vez Diamant, ya vimos Diamant. Puede ser, pero eso ya lo vimos a Diamant. Y cuando yo empecé a ver a leer el libro, porque digamos, había visto los capítulos de Florencia, algunos, y Florencia hace alusión al Día de la Marmota, a mí lo primero que se me ocurre con el título del Eterno Retorno no es justamente el Día de la Marmota, sino al péndulo de Diamant. Y esta idea, que también está en el libro muchas veces, que ya creo que la queja es de los alumnos con nosotros que damos mucho Diamant. Y una vez cuando uno no lo ve, está en todas partes. Como digo, por ahí todos tenemos un enano marginalista dentro, pero hay un enano Diamant, por lo menos en esta universidad, dando vuelta, y que ya lo hemos incorporado como algo bastante propio. Como no soy muy estudioso y un hombre muy leído, tomé de Wikipedia directamente lo que quería decir, lo que era un poco el mito del eterno retorno. Y lo traduzco en esto. Digo, en la queja con el título del libro, que me parecía que era más marketinero poner: tenemos que dejar de robar con el tipo de cambio por lo menos por 2 años. Universidad Nacional de Emprendimiento. Bueno, tengo un apellido que da para poderlo firmar. Eternos retornos. Exactamente. Y lo que dice Wikipedia, para que vean que no anduve buscando por lugares demasiado complicados, es que el eterno retorno es una concepción filosófica del tiempo que planteaba una repetición del mundo en donde éste se extinguía para volver a crearse. Bajo esta concepción, el mundo era vuelto a su origen por medio de un conflicto, una conflagración, donde todo ardía en fuego. Una vez quemado, se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él. Y en la Argentina tenemos experiencias, no sé si de eternos retornos, si la historia se repite como farsa y esas cosas, pero sí como incendios, y esos incendios han costado vidas, y esas vidas siempre son del mismo lugar, digamos, del mismo lugar de la lucha de clases o del entramado social de nuestro país. Entonces, por ahí estaba bien el título de Eterno Retorno en términos de quién son los que pagan este eterno retorno. Y con respecto a lo de Diamant, también hay una paradoja interesante, es algo que a veces habitualmente hago en mis clases de desarrollo económico, y es buscar en los medios alguna data que pueda ser un poco más, como diríamos, un poco más atractiva que a lo mejor un libro en inglés o un paper en portugués. Y me encontré otra vez con un pensador latinoamericano y argentino, una nota del año 2016. Hoy uno de los periodistas autodenominados de Corea del Medio, que, para decirlo como son las cosas, muchos de los que hoy parece que militan en Corea del Medio hicieron mucho para que Corea del Norte pierda las elecciones,
y hoy tranquilamente se pasean por Corea del Medio. Bueno, este pensador latinoamericano se llama Ernesto Tenenbaum, y una nota del año pasado que se llama Texto urgente para Macri, fíjense lo que dice. Bueno, habla sobre la China Suárez y las cosas que pasan en nuestro país realmente importantes. Después dice, en un mundo tan distinto a este, un hombre vio el futuro argentino. Escribió un artículo donde escribe, créase o no, con una precisión estremecedora, a Néstor y a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri. El texto es un clásico del pensamiento económico y se llama El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? Y su autor es Marcelo Diama. ¿Qué quiero decir? Dentro de nuestro pequeño mundo, una nota de cronista comercial, y me encuentro con, digamos, con capítulos o frases, parágrafos del articulito del péndulo de Diama, que están en todos los capítulos o en muchos del libro que compiló Florencia, aún en el artículo de ella. Y traigo, por ejemplo, dos artículos que rescata a este pensador latinoamericano, Ernesto Tenenbaum, hoy jugador de Florencia del Medio, no, de Corea del Medio, que está en el medio, justamente. Yo estaría del lado de los ganadores acá en Corea del Sur. ¿Qué dice Tenenbaum? ¿Qué dice Diama? ¿Qué ocurre luego de este fracaso? Está hablando de lo que sería... a ver, ¿qué dice Diama en esta idea de la corriente popular y la ortodoxia? Que las dos terminan en un fracaso que es una crisis de balanza de pago. Mientras todo el mundo en este país discute el problema del déficit fiscal, en esta universidad y en algunos pocos lugares discutimos como problema principal de la Argentina los problemas de restricción externa o de balanza de pago, que tienen su correlato después en problemas fiscales. Eso creo que es, cuando nosotros hablamos muchas veces de que en la Universidad de Moreno estamos intentando tener nuestra propia escuela del oeste, o el Céfiro del oeste, uno de los puntos principales es focalizar el problema externo como el principal problema de la economía argentina y que nos da estos problemas del eterno retorno y los incendios que luego se apagan siempre, esos fuegos que se apagan siempre con las mismas mangueras, ¿no? Entonces, acá el licenciado Tenenbaum, citando a Diamant, dice que después del gobierno anterior, el gobierno que terminó en 2015, dice, ¿qué ocurre luego de este fracaso? Porque en el artículo Diamant lo que hace es poner a una corriente popular que hacían los gobiernos nacionales populares, que terminan en un problema de balanza de pago porque expanden la economía, etcétera, etcétera, y que luego los reemplazan gobiernos ortodoxos que lo que hacen es, cabalgando sobre la crisis, una supuesta crisis de la corriente popular, devaluar, pasa lo que dice Florencia al respecto a los ingresos, la recesión, y luego generar a partir de esta idea de bajos salarios y confianza el ingreso de capitales necesario para el despegue. Lo que pasa es que en el interín y en ese ganar tiempo que tienen los gobiernos ortodoxos, lo que pasa es que nunca existe ese despegue, y si hay un despegue al inicio, como pareciera haber en estos momentos, creo que ahí le da en el centro Florencia en el artículo, donde dice que muchas veces, no lo dice ella, sino que trabaja esta idea del efecto Ponzi, que estamos hablando de Carlo Ponzi, un estafador italiano, y no de Carlo Ponti, el marido de Sofía Loren, ¿no? Sí. Después, si tengo tiempo, pero me parece que no, podemos ver algunas cosas de los artículos. Cuando la ortodoxia comienza con un programa de ajuste y de endeudamiento externo, y pasó en la compartibilidad, pasó en la dictadura militar, y ahí también complemento lo de Florencia, porque cuando ella dice que está sobrevaluada
la importancia del tipo de cambio como política para el desarrollo económico, y habla que cuando hablamos de la época del menemismo hablamos de la convertibilidad, o sea, de la política del tipo de cambio. Cuando hablamos de la dictadura militar, hablamos de la tablita de Martínez de Oz. Básicamente, para decir, no hablamos ni de la desindustrialización, o sea, lo que primero se nos ocurre es la tablita de Martínez de Oz, o sea, que en el tema en la etapa de la dictadura también era el tipo de cambio. En este caso no era la convertibilidad del 1 a 1, sino era una pautada devaluación, lo que vendría a estar determinando un modelo económico. Y realmente el tipo de cambio o la tablita era una parte importante, pero también había partes que eran mucho más importantes, y te diría que la más importante no fue la tablita, sino fue la reforma financiera del 77, que es a donde nos llevó a a exacerbar los problemas de restricción externa, que hasta esa época eran solamente temas comerciales, digamos, el tema de balanza comercial, que se transformaron en problemas de balanza de pago y especialmente de la cuenta de capital. En el artículo de Florencia, porque si no, no voy a llegar a tiempo para decir todo lo que quería decir, antes de eso, me parece que los tres fantasmas que recorren el libro son: uno, que por lo menos en la Argentina, yo no sé si en el otro lado también se discute, a lo mejor en Brasil con Bessel Pereira, pero no sé si en todos los lados de Latinoamérica se discute el tema del tipo de cambio como lo principal para que pueda alentar el desarrollo económico. Por lo menos en la Argentina es así. Y uno de los fantasmas es justamente que la política cambiaria, creemos nosotros, en esta universidad, y el libro lo relata, sobreestima al tipo de cambio, la política cambiaria, como una política única o elixir mágico, como dicen Fabián y Alejandro en el artículo, para el desarrollo económico. El otro punto que me parece interesante y que sobrevuela también el libro es esto de discutir, es que se sobreestima el optimismo del tipo de cambio alto. Cuando, y en el libro se demuestra en varios de los artículos, el tipo de cambio estable, alto, competitivo, una parte de los famosos superávit gemelos que todos defendíamos hasta hace muy poco, en lo que tiene que ver con el superávit comercial, lo que despelotea, lo que joroba, son otros indicadores, como por ejemplo el salario real. Entonces, cuando algunos nos dicen, bueno, nosotros tendríamos que volver al tipo de cambio competitivo del año 2003, la respuesta sería: ¿también querés volver a los salarios del 2003? Porque, digamos, una cosa se emparenta con lo mismo. Nosotros teníamos en el año 2003 un tipo de cambio alto, no apreciado, o menos apreciado, mucho menos apreciado que la convertibilidad, pero los salarios en términos de dólar y en términos de poder adquisitivo eran mucho menores que los que terminó siendo. Tampoco vamos a defender la apreciación cambiaria, que tiene un correlato en mejora de los salarios, como está pasando ahora. Durante los últimos meses, el ancla del tipo de cambio ha hecho que la inflación del 40 baje al 25%, y en algunos casos el salario real se ha estado incrementando en los últimos meses, más el tema del aumento del gasto público del gobierno, más el apalancamiento del financiamiento a las familias a partir de los préstamos UVA, ha hecho que la economía comience a crecer. Ahora, esa pequeña bonanza apalancada en el endeudamiento externo es lo que llama Florencia en el artículo una situación de estado Ponzi. Nosotros, y para eso me quiero detener en algo que me parece interesante, que es algo que nos decían nosotros cuando formamos parte del equipo económico, y que también le decían a Kicillof, y es: ustedes no tienen experiencia en temas financieros, con lo cual les va a ir mal económicamente. Y algo que nosotros asumíamos como algo que era cierto, digamos, que ninguno de los últimos equipos de económica, o por lo menos la mayoría, no veníamos del sistema financiero como si es el equipo económico actual, que pareciera que vienen de ese lugar, y sin embargo hoy están llevando al país de un estado de sistema
de cobertura, se llama de cobertura, de riesgo de cobertura, como podía haber sido hasta el 2015, a un esquema altamente especulativo, como es el que tenemos hoy, hasta llegar a un esquema, digamos, de especulación exacerbada y de posible fragilidad financiera, que tiene que ver con este alto endeudamiento que al principio genera algún tipo de bonanza, como es este pequeño crecimiento económico, pero como el huevo de la serpiente, en las épocas de bonanza genera su propia inestabilidad futuro, que es el alto endeudamiento necesita cada vez más para pagar esos intereses y el capital devengado, necesita cada vez más créditos externos, y si bien el artículo de Florencia comienza hablando de un tema microeconómico, que es la empresa, digamos, que una empresa muchas veces en la época que está vendiendo bien, toma crédito, apalanca para seguir creciendo, y a partir de eso puede tener una situación complicada si cambia, por ejemplo, el valor de la tasa de interés o las condiciones de mercado, pero es mucho peor cuando eso ocurre en un país que se endeuda en dólares, y peor aún, que creo el aporte que hace Florencia a los aportes que ya habían hecho Kregel y Minsky, es cuando vos tenés aparte una estructura productiva desequilibrada. Ese, digamos, sería el mal de todos los males. Tenés un problema de que te endeudás en dólares, y por tener la estructura productiva desequilibrada no tenés la posibilidad de tener vía dólares genuinos comerciales, no tenés la posibilidad, si cambia, digamos, y aparte de una estructura dedicada a la exportación de commodities, la posibilidad del repago de esas deudas. Entonces, enseguida, y ella trabaja en una serie de años esta idea de pasar enseguida de sistemas especulativos a sistemas o esquemas más Ponzi, donde si bien Ponzi, no sé si cómo llega Minsky a hablar del sistema Ponzi, porque en realidad el sistema Ponzi era un italiano que hacía la manganeta esta de ir pidiendo prestado y haciendo pagar, digamos, y pagando altos rendimientos en el corto plazo, pero la única forma de seguirlos pagando era que cada vez ingresaran un aportante, un inversor nuevo. En este caso, eso, digamos, ya se sabía que era una estafa. En este caso, como lo hacen los gobiernos, pareciera que no es una estafa, esto de seguir endeudándose. ¿Por qué? Porque en el caso del sistema Ponzi, se avivaban cuando ya el globo era muy grande y cuando ya no ingresaban nuevos inversores. En cambio, lo que ha pasado en la Argentina recurrentemente es que en un momento ya todos empiezan a avivar, los que nos prestan plata, que la Argentina no va a poder pagarlo. Entonces, se retiene. Y son las mismas calificadoras de riesgo, que en su momento seguían el siga de la Molina para prestarnos, las que en un momento dicen, miren que la Argentina hoy está en una situación que tiene indicadores financieros, indicadores de solvencia, que podría pasar en el corto plazo que esa deuda no lo pudieran pagar. Y cuando volví al artículo de Diamant y veía lo que había escrito Florencia respecto al esquema Ponzi, dice Diamant que dice Tenenbaum, cuando estamos ya en el ciclo de pasar de un ciclo más especulativo a un esquema más de inestabilidad financiera y posible no pago después de la deuda. Por lo tanto, los préstamos ingresan en divisas. Esta es la diferencia por ahí de los países, de una empresa que se puede endeudar en su propia moneda, los países como los nuestros, de subdesarrollados. Por lo tanto, las amortizaciones y los intereses también deben ser pagados en divisas. El destino más frecuente de los aportes extranjeros consiste en proveer un respiro en el sector externo que permita evitar una recesión y haga posible que continúe el crecimiento de la producción para el sector externo. A medida que logra su objetivo, se consumen más divisas, se agrega además el pago de los nuevos préstamos y así se incrementa por doble vía el proceso inicial. Para mantener el equilibrio en el mercado cambiario, otra vez el eterno retorno del tipo de cambio, es necesario que los créditos se vayan renovando una vez que vencen. Además,
Para compensar los intereses y el aumento de los gastos de divisas, es necesario que se vayan incrementando en forma continua el volumen de nuevos créditos de inversiones que ingresan. Se genera así un proceso de endeudamiento acumulativo que tarde o temprano tiene que desembocar en una nueva crisis de balanza de pagos más grave que la anterior. En este párrafo último se resume el paso de un esquema más especulativo a un esquema Ponzi de ya, digamos, caso de falta de posibilidad de repago y default de la deuda, a esta suerte de eterno retorno que termina siempre con un incendio que se expresa en una devaluación, pero esa devaluación es la exteriorización de un problema que tiene en la devaluación su exteriorización, pero que es un problema más profundo, de problema de divisas y problema de cada vez del mejoramiento de distribución del ingreso. Para terminar, voy a tomar el tema, un tema que me olvidé y que quería... Cuando nos decían o nos dicen que de este lado del mostrador no tenemos experiencia financiera o no trabajamos mucho en los temas financieros, y que Florencia en su artículo lo que dice es, al final estamos todos laburando sobre la cuenta corriente, porque es lo que más conocemos, o los estructuralistas latinoamericanos han trabajado más el tema de los términos del intercambio que vienen por ese lado, y no tanto el sector financiero. Cuando yo miro el balance de pagos de la Argentina, puedo tener alguna cierta explicación sobre esto, más allá de la especialización que tenemos los economistas, por lo menos recibidos en la Universidad de Buenos Aires, que tenemos alguna visión más del lado de los bienes que del lado de las finanzas. Pero cuando vos miras el balance de pagos de la Argentina, te das cuenta que entre exportaciones e importaciones del año 2015 hay unos 110.000 millones ¿esto está en dólares o en pesos? De dólares. 110.000 millones de dólares. Es un montón de plata. Y cuando mirás la balanza, la cuenta capital, son 13.000 millones. Entonces yo pensaba muchas veces cuando analizábamos los balances de pago, decir, bueno, a lo mejor acá hay mucha guita en la balanza comercial, ¿no? Hay 100.000 millones de dólares. Entonces es como que te da para mirar lo que está pasando ahí más la balanza de servicios. En cambio, la cuenta corriente son 13.000 millones, que no es nada en términos. Me parece que también nosotros nos estamos acostumbrados a ver estos montos tan grandes, y aparte de la especialización que tenemos como economistas, y no nos damos cuenta que esos 13.000 millones o 16.000 son los que financian el deterioro de la cuenta corriente, pero son los que determinan la inestabilidad financiera de la que estamos hablando ahora en la presentación de este libro. Para finalizar, quería plantear el artículo de Crespo, que lo dice claramente. Y él habla en forma sutil dice una palabra. El artículo se llama La declinación del estructuralismo latinoamericano. Y me parece que la palabra correcta es más que declinación, es degradación. Porque de hablar de lo que pasaba, de las discusiones que se tenían en la década del 50, que tenían que ver con problemas estructurales de la economía latinoamericana, pasar a hablar solamente del tipo de cambio, no solamente una declinación. Es hablar sobre algo que tiene una banalidad, de pasar de estudiar profundamente el deterioro de los términos de intercambio, a decir que, ojo con el tipo de cambio, que podemos tener un esquema de enfermedad holandesa, hay, un volumen, de pensamiento mucho menor. Y dice Eduardo que a lo mejor tiene que ver con las experiencias de estos mismos economistas que han estado en el poder en la década del 80 y que han fracasado como economistas para poder volver. Entonces, tal vez por ese fracaso en la política pública, su pensamiento económico pasó de dejar de pensar en los problemas estructurales a buscar una solución fácil. Bueno, tipo de cambio alto y vamos para adelante. Pareciera que no fue posible tampoco. Y por último,
también se destacan en varios de los artículos, por lo menos de los docentes de la universidad, y esta última parte de lo que estaba contando viene por ese lado. ¿Con quién discutimos nosotros? Bueno, discutimos con los autores neodesarrollistas, discutimos con aquellos que piensan o pensaron que el tipo de cambio alto resulta el único o el mejor esquema o el más fácil para ir hacia el desarrollo económico. ¿Y qué era lo que nos planteábamos el año pasado y lo planteaba Eduardo, Alejandro, Florencia? Y nosotros, humildemente de la universidad, queremos plantear, y eso es lo que muchos se plantean en el exterior. En el exterior se conocen de la Argentina economistas ortodoxos en general, algunos, digamos, más famosos, menos famosos, pero cuando uno habla de economistas heterodoxos argentinos, la corriente, digamos, es Roberto Frenkel, Gerchunov, Rafetti. Entonces, un poco humildemente desde nuestra universidad, estamos intentando aportar a ese debate, y que hay otro debate entre la heterodoxia, que no le gusta a Florencia Barreto, sino del pensamiento crítico, que tiene que ver con discutir con esa parte, con esa porción de la heterodoxia, que no es el tipo de cambio solo, o el nivel de tipo de cambio lo que va a determinar que la Argentina pueda salir de su desarrollo, y son todo un montón de otras políticas que se relacionan mucho más con lo que discutía Prebisch en la década del 50 que con lo que discuten estos autores a partir de la década del 80 o del 90. Muchas gracias.